Saludos y bienvenidos a un nuevo episodio del canal Sincronicidad y Conciencia Cósmica. Es un placer tenerlos aquí, donde exploramos juntos los misterios del universo y las profundidades del ser. En esta ocasión, nos embarcamos en un viaje que nos llevará más allá de lo conocido, adentrándonos en un relato cargado de experiencias trascendentales y revelaciones espirituales. Hoy, descubriremos cómo la luz y el sonido, herramientas del poder divino, pueden romper las barreras del tiempo y el espacio, conectándonos con la esencia misma del cosmos. Les invitamos a acompañarnos en esta travesía hacia el Valle Secreto, un lugar místico donde los maestros ascendidos han concentrado su sabiduría durante siglos. Aquí, aprenderemos sobre el dominio del poder interior, la capacidad de trascender la realidad material, y cómo estas enseñanzas pueden transformar nuestras vidas. Así que, preparen su mente y espíritu para un episodio lleno de conocimiento profundo y despertar espiritual. Estamos a punto de descubrir las claves para acceder a la verdadera libertad y la eterna comprensión de las leyes del ser. Comencemos. Capítulo 7. El Valle Secreto. Una mañana, algún tiempo después, recibí una extraña carta por correo, pidiéndome que fuera a cierta dirección en Tucson, Arizona. Transmitía la idea de que la información que se me iba a dar era de tal naturaleza que solo podía ser explicada en persona. Pensé en la forma extraordinaria en que me había llegado la solicitud y aún así sentí un deseo interior de responder al llamado. A los pocos días fui a la dirección indicada, toqué el timbre y en un momento me abrió la puerta un caballero alto y delgado, de unos 40 años de edad, con cabello gris hierro y ojos grises, que medía quizás 6 pies y 1 pulgada de altura. Me presenté y me saludó con un cordial y sincero apretón de manos que revelaba sin lugar a dudas que su naturaleza era absolutamente honesta y confiable. Su mirada era firme y audaz y daba la impresión de poseer una gran reserva de energía. Sentí una armonía interior inusual en él y supe que eso solo podía significar el comienzo de una amistad profunda y maravillosa. Él también parecía consciente de algo interior que hacía que cada uno de nosotros se sintiera atraído al otro. Me pidió que entrara y me sentara. «Estás aquí», comenzó, «por petición mía, y te estoy profundamente agradecido, por extraño que te haya parecido. Tu dirección me la dio alguien de quien hablaré más adelante. Como explicación, tengo esto que decir, que he hecho algunos descubrimientos muy notables que debo pedirte que aceptes con fe, hasta que pueda llevarte conmigo y probarte su verdad y realidad. Me han aconsejado que me ponga en contacto directamente con usted personalmente, ya que es el único al que se le debe revelar este asunto y del que estoy al tanto. Para empezar, tendré que empezar por lo que ocurrió hace 20 años. En aquella época yo tenía una bella esposa. Ahora sé que ella había experimentado un gran crecimiento interior del que yo no era consciente. Nació un hijo, al que ambos idolatrábamos. Durante 5 años nuestra felicidad fue completa. De repente, sin previo aviso ni motivo aparente, el niño desapareció. Durante muchas semanas buscamos y buscamos, e hicimos todo lo humanamente posible para encontrarlo, pero fue en vano. Finalmente, perdimos toda esperanza. Su madre nunca se recuperó del shock y 5 meses después, falleció. Ella había hecho una petición extraña durante los últimos días de su vida, que su cuerpo fuera conservado en la bóveda durante 7 días después de su muerte y luego incinerado. Me pareció bastante extraño, ya que en ningún momento habíamos hablado de nada en relación con este tema. Sin embargo, accedí a sus deseos. Imaginen mi sorpresa 5 días después de su funeral, cuando recibí una llamada del encargado del cementerio diciendo que había encontrado la cripta abierta esa mañana y que el cuerpo había desaparecido.
Nunca se descubrió ninguna pista sobre todo el extraño suceso. 16 años después, una mañana me desperté y encontré una carta en el suelo de mi habitación, dirigida a mí, pero sin matasellos. La recogí, la abrí y leí el contenido, que me dejó perplejo e incrédulo. Decía: tu esposa y tu hijo están vivos, sanos y fuertes. Pronto los verás. Ten paciencia hasta ese momento. Alégrate de saber que no existe la muerte. En el momento señalado, recibirás instrucciones de esta manera, que debes seguir implícitamente. Todo depende de tu absoluto silencio. Verás y recibirás una explicación completa de todo lo que te ha parecido tan misterioso. Entonces comprenderás por qué la verdad es mucho más extraña y maravillosa que la ficción, ya que incluso la ficción más extraordinaria no es más que el registro de una verdad que está en algún lugar del universo. Firmado. Un amigo. Amigo mío, puedes imaginarte mi asombro. Al principio no creí ni una palabra. La tercera noche después de esto, estaba sentado frente a la chimenea cuando oí la voz de mi amada esposa, tan clara y distinta, como si estuviera en la habitación a mi lado, diciendo: Robert, mi amado, estoy viva y bien, y nuestro hijo está conmigo. Seremos muy felices cuando estés con nosotros nuevamente. No desconfíes del mensaje. Es todo verdad. Serás llevado a nosotros si no permites que la duda cierre la puerta. Te hablo a través del rayo de sonido que algún día aprenderás a usar. No pude soportar más la tensión y dije: muéstrate a mí y creeré. Al instante, la voz respondió: espera un momento. En unos 3 minutos, un brillante rayo de luz dorada entró en la habitación, formando un túnel en cuyo otro extremo se encontraba mi hermosa esposa. Era ella, sin lugar a dudas. Amado, dijo, aparentes milagros han tenido lugar en medio de tu vida durante años, pero como tu atención no ha sido atraída en la dirección correcta, tuvimos que esperar hasta este momento. Confía en el mensaje que te llegará. Entonces, vendrás a nosotros y te aseguro que se abrirá un nuevo mundo. Para nuestro gran amor no hay barreras. Al instante, el rayo de luz desapareció y con él la voz. Mi alegría no tenía límites. Ya no podía. Y sentí una relajación, una paz y un descanso que no había conocido en años. Luego vinieron semanas de espera que ahora sé que eran una preparación que se estaba llevando a cabo en mi interior. Por fin llegó el mensaje que tanto anhelaba, y con él un diagrama y unas instrucciones a seguir. Vi que esto me llevaría a las altas montañas al sureste de Tucson, Arizona. Hice los preparativos para ir de inmediato, y les dije a mis amigos que iba a hacer una pequeña prospección. Llevé un caballo y un animal de carga, y no encontré ninguna incomodidad ni dificultad en seguir las instrucciones que me dieron. Si hubiera podido ir en línea recta, fácilmente habría cubierto la distancia en 2 días. Poco antes de la puesta del sol del tercer día, llegué a un cañón ciego y lo habría pasado desapercibido, de no haber sido por el diagrama. Acababa de acampar, cuando oscureció. Me envolví en mis mantas y pronto me quedé dormido, soñando vívidamente que me despertaba por la mañana y veía a un joven, de pie cerca, mirándome. Cuando desperté, para mi sorpresa, allí estaba el joven de la vida real, mirándome fijamente. Me saludó con una hermosa sonrisa y dijo: amigo mío, se espera que me sigas. Me di cuenta de que tenía mis cosas preparadas y, sin más discusión, se dirigió hacia la cabecera del cañón. Después de aproximadamente 1 hora, llegamos. Paramos a causa de un acantilado que parecía cerrarnos el paso. Se dio la vuelta,
puso las manos sobre la roca y se apretó contra ella. Una sección de la pared, quizá de 3 por 4 metros, se deslizó hasta una profundidad de unos 30 centímetros y luego se deslizó hacia un lado. Entramos en un túnel que, hace siglos, debía de haber sido el lecho de un curso de agua subterráneo. Mi compañero cerró la entrada detrás de nosotros y, cuando nos dimos la vuelta para seguir adelante, un resplandor suave se extendió por todas partes, de modo que pudimos ver con bastante claridad. Me quedé asombrado por todo lo que vi, pero recordé la advertencia que había recibido en mi instrucción, guardar silencio. Continuamos por el túnel durante más de una hora y finalmente llegamos a una enorme puerta de metal. Esta se abrió lentamente al tacto de mi compañero. Se hizo a un lado y esperó a que yo pasara. Salía la brillante luz del sol, casi sin aliento por la belleza de la escena que tenía ante mí. Delante de nosotros se extendía un valle de una belleza incomparable, de unos 100 acres de extensión. Amigo mío, dijo el joven, has vuelto a casa después de una larga ausencia, y pronto lo entenderás todo. Luego nos condujo hasta un hermoso edificio, cerca del pie de un acantilado escarpado en el extremo superior del valle. A medida que nos acercábamos, pude ver muchos tipos de frutas y verduras que crecían en abundancia, entre ellas naranjas, dátiles, nueces y pecanas. Una hermosa cascada caía sobre el acantilado, formando un estanque límpido en su base. El edificio era enorme y parecía como si hubiera estado allí durante siglos. Ya casi habíamos llegado, cuando una bella mujer vestida de blanco apareció en la entrada. Nos acercamos y mi amada esposa apareció ante nosotros, más bella que nunca. Un instante después la sostuve en mis brazos y, después de toda la agonía que había pasado en esos años, era casi más de lo que podía soportar. Ella se volvió, rodeó con su brazo al joven que me había traído y dijo: Robert, este es nuestro hijo. Hijo, fue todo lo que pude decir, tan cerca estaba de dejarme vencer por mis emociones. Dio un paso adelante, nos rodeó con sus brazos y los tres nos quedamos allí un momento con el más profundo amor y gratitud, felices una vez más. De repente me di cuenta de que habían pasado 16 años desde que había desaparecido y que ahora debía tener 21. Respondió a mi pensamiento diciendo: Sí, padre, tengo 21 años. Mañana es mi cumpleaños. ¿Cómo puedes leer mis pensamientos tan fácilmente? Oh, eso es algo muy común y fácil para nosotros. Es algo muy natural cuando uno entiende cómo hacerlo y realmente. Muy simple, respondió. Ven, continuó, debes tener hambre. Déjenme que comamos algo. Me rodearon con sus brazos y entramos en el antiguo edificio. El interior estaba revestido de mármol rosa y ónice blanco. Me llevaron a una hermosa habitación donde el sol de la mañana lo inundaba todo con su glorioso resplandor. Me refresqué y encontré un traje de franela blanca que me habían proporcionado. Me lo probé y me quedaba perfecto. Esto me sorprendió, pero nuevamente recordé la advertencia de guardar silencio. Bajé las escaleras y me presentaron a un caballero de aspecto llamativo, de mi misma altura, con ojos grandes, oscuros y penetrantes. Padre, dijo mi hijo, este es nuestro amado maestro, Ariel. Él es quien salvó las vidas de mamá y mía, y nos ha entrenado durante todos estos años, hasta que pudiste estar preparado para unirte a nosotros aquí. Fue él quien te envió el mensaje y las instrucciones para que vinieras, porque había llegado el momento de que comenzara tu entrenamiento definitivo. Entramos en el comedor, que era magnífico, y no pude evitar expresar mi admiración. Estaba situado en la esquina sureste del edificio, en el piso principal, y estaba inundado de sol por la mañana y por la tarde.
Las paredes estaban hechas de nogal tallado profusamente y el techo con vigas. Entre las vigas, tenía incrustaciones de motivos en diseño hexagonal. Una pieza sólida de nogal de al menos 2 pulgadas de espesor que descansaba sobre un pedestal tallado con gran profusión, servía de mesa y parecía miles de años de antigüedad. Nos colocamos a su alrededor y enseguida entró un joven delgado. Mi hijo lo presentó diciendo: «Este es nuestro hermano, Fan Wei, a quien nuestro maestro trajo de China cuando era un bebé y estaba a punto de perder la vida. Proviene de una familia china muy antigua y es capaz de hacer muchas cosas maravillosas. Siempre ha deseado servirnos y tenemos el privilegio y la alegría de llamarlo hermano. Es una de las personas más alegres que he conocido». Entre los platos del desayuno había unas deliciosas fresas con unos deliciosos pasteles de dátiles y nueces. Entramos en la gran sala de estar y el maestro Ediel me dijo: «En el momento en que su amada esposa, que es su rayo gemelo, hubiera fallecido, vi una oportunidad de brindarle cierta ayuda que le permitiría alcanzar el estado ascendido y, de ese modo, tener una libertad mucho mayor y una capacidad más amplia para el servicio. Fue un gran privilegio y una gran alegría para mí brindar esa ayuda. Abrí el ataúd, le devolví la conciencia y le permití levantar el cuerpo. Ya había alcanzado un punto de gran atenuación, porque su deseo por la luz era muy grande. Fue su intensa adoración y anhelo por la luz lo que hizo posible su ascensión. Le expliqué esto el día que pensaste que había fallecido. Ustedes 3 fueron hijos míos en una encarnación, hace mucho tiempo. Entonces se generó un gran amor que ha perdurado a través de los siglos. Su profundo amor hizo posible la asistencia y la crianza que se han logrado en este momento. Su hijo, que fue robado con la intención de pedir un rescate, fue llevado a este cañón. Los 2 implicados en su secuestro comenzaron a pelearse y uno de ellos planeó quitarle la vida al niño. Me presenté ante ellos y lo tomé. Estaban paralizados por su propio miedo y ninguno de los 2 se recuperó. Ambos fallecieron unas semanas después. Si uno toma deliberadamente la vida de otro ser humano, o decide mentalmente hacerlo, ha puesto en marcha una causa que seguramente acabará con la suya. Un sentimiento o deseo de muerte de otra persona tiene el mismo efecto, ya que se dirige a la persona y luego emprende el viaje de regreso hacia quien lo envió. Muchas veces, los individuos permiten que el resentimiento contra la injusticia brote junto con un intenso deseo de librar al mundo de un individuo en particular. Esta es una forma sutil del pensamiento de muerte y debe regresar a quien lo envía. Muchas personas provocan su propia disolución por esta actividad muy sutil del ser humano, porque nadie escapa jamás a esta ley inmutable. Hay muchas fases de su reacción y es porque la humanidad se entrega a tales pensamientos y sentimientos que la raza en su conjunto ha estado experimentando la disolución de cuerpo tras cuerpo. El número de seres humanos que mueren por violencia física es infinitesimal en comparación con las muertes provocadas por estas actividades sutiles de pensamiento, sentimiento y palabra hablada. La raza humana se ha estado matando a sí misma durante miles de años de esta manera sutil porque no quiere aprender la ley de la vida y obedecerla. Hay solo una ley de vida, y esa es el amor. El individuo consciente de sí mismo, pensante, que no obedece o no obedece ese decreto benéfico eterno, no puede y no quiere retener el cuerpo físico, porque todo lo que no es amor disuelve la forma y no importa si es pensamiento, palabra, sentimiento o acción, intencional o no intencional, la ley actúa independientemente de ello. Los pensamientos, sentimientos, palabras y acciones no son más que fuerzas que actúan y se mueven eternamente en una órbita propia. Si el hombre supiera, nunca deja de crear ni siquiera un instante, se daría cuenta de que, a través de la presencia de Dios dentro de sí mismo,
podría purificar sus malas creaciones y, así, liberarse de sus propias limitaciones. Teje un capullo de discordia humana a su alrededor y se va a dormir dentro de él olvidando, al menos por un tiempo, que si puede construirlo, también puede abrirse paso. Al usar las alas de su alma, adoración y determinación, puede abrirse paso a través de su oscuridad autocreada. Entonces, vive una vez más en el centro de su ser, en la luz y la libertad de su yo Dios. Sin embargo, en la actividad de ustedes y su amada familia, o debería decir mi amada familia, la nube que parecía contener tanto dolor ahora se ha dado vuelta y revela su glorioso revestimiento dorado. Ahora han llegado al interior del radiante esplendor de la luz, del cual nunca más se alejarán. En la mayoría de los casos, si los seres humanos supieran las cosas maravillosas que a veces están planeadas para ellos, inconscientemente impedirían la llegada de ese bien mayor. Has sido invitado aquí, no solo para unirte a tus seres queridos, sino para recibir instrucción precisa acerca de la existencia, uso y dirección del poderoso poder de Dios latente dentro de ti. Cuando entiendas cómo liberarlo y controlarlo, todo será posible para ti. Sus seres amados utilizaron los rayos de luz y sonido para comunicarse con ustedes. Este conocimiento con su poder será explicado, y ustedes también serán capaces de operarlos, conscientemente y a voluntad. Ustedes sienten profundamente, y cuando esa característica es gobernada conscientemente, llegará una conciencia del poderoso poder de Dios, que está listo para ser liberado, en cualquier instante. Deberás permanecer aquí durante 6 semanas de entrenamiento y luego regresa al mundo exterior para utilizar la comprensión que has recibido. Vuelve en cualquier momento, porque ahora eres uno de nosotros. Nunca podré expresar con palabras lo que significaron para mí esas 6 semanas. Me asombró darme cuenta de mi propia capacidad para utilizar las instrucciones y aplicar esa sabiduría. Pronto comencé a tener confianza en mí mismo, lo que hizo que todo fuera mucho más fácil. Lo que parece tan misterioso e inusual para el ser humano, para mí era natural y normal para esta estupenda presencia interior. Tuve que darme cuenta de que yo era, verdaderamente, el Hijo de Dios. Como hijo de la fuente de todo bien, la energía de la sabiduría ilimitada obedecía mi dirección consciente y cuando la dirigía, como lo hace un maestro, producía resultados instantáneamente. A medida que ganaba confianza en mi propia capacidad para utilizar la gran ley, la realización se hacía naturalmente cada vez más rápida. Todavía me maravillo ante la fuente eterna de amor y sabiduría que fluía de este gran maestro. Lo amamos con una profunda devoción, mayor que cualquier amor que pudiera existir entre padre e hijo, porque el lazo de amor formado por la entrega de la comprensión espiritual es eterno, y mucho más profundo que cualquier amor generado a través de la experiencia humana, no importa cuán hermoso y fuerte pueda ser. A menudo nos decía: si os hacéis una fuente eterna del amor divino, derramándolo en cada lugar al que llegue tu pensamiento, te convertirás en un imán para todo bien, de tal magnitud, que tendrás que pedir ayuda para que lo distribuya. La paz y la calma del alma liberan un poder que obliga a la mente exterior a obedecer. Esto debe reclamarse con autoridad. Nuestro hogar aquí en este valle secreto ha sido utilizado durante más de 4000 años. Un día, después de dar un notable discurso sobre la propiedad de Dios, me miró muy atentamente y sugirió que diéramos un paseo. Nos condujo hacia el lado opuesto del valle por el que habíamos entrado. Cerca de la pared sur, y corriendo paralela a ella de este a oeste, había una cresta que comenzaba en el suelo, se elevaba hasta unos 7 pies de altura, se extendía unos 2000 pies de largo y luego descendía nuevamente al suelo. Cuando nos acercamos, vi que era una veta de cuarzo blanco. El maestro Eriel se acercó al lugar donde la veta llegaba al suelo y pateó un trozo para soltarlo.
Vi que era inmensamente rico en oro. Mi amor humano por el oro intentó surgir, pero la presencia interior lo detuvo al instante, y con una sonrisa el maestro comentó: Eso está bien hecho. Ahora tengo trabajo que hacer en Europa y debo dejarte por el momento. Sonrió y se fue al instante. Era la primera vez que mostraba el dominio pleno que poseía y las cosas que podía hacer de esa manera. Inmediatamente, mi hijo se hizo visible, exactamente en el mismo lugar donde Ariel había estado parado un instante antes, y se rió de buena gana ante mi sorpresa. Madre y yo, dijo, podemos llevar nuestros cuerpos con nosotros a donde queramos de la misma manera. No te sorprendas. Es una ley natural y solo parece extraña e inusual porque todavía no la estás usando. En realidad no es más extraordinario de lo que hubiera sido el teléfono para la gente de la Edad Media. Si hubieran conocido la ley de su construcción, podrían haberlo usado entonces tan bien como nosotros en este siglo. Desde aquella visita a mi familia en el Valle Secreto, he estado allí 7 veces. La última vez, regresé al mundo exterior, el maestro me dio tu dirección, lo que explica por qué te pedí que vinieras aquí. Él te extiende la invitación para que regreses conmigo. Mi anfitrión se dio cuenta de pronto de que había estado hablando durante varias horas y me pidió perdón por haberme puesto a prueba la paciencia. Le dije que las experiencias eran tan fascinantes y que me había interesado tanto que el tiempo no existía en lo que a mí respectaba. Acepté y me sentí profundamente agradecido por la invitación del maestro Ariel para visitarlos, y se lo dije con franqueza. Un momento después, un joven alto entró en la habitación. Permítanme presentarles a nuestro hermano, Fan Wei, dijo mi anfitrión, presentándolo, y en el más perfecto inglés, respondió. Mi hermano, con el corazón de luz, ha viajado lejos. Mi corazón salta de éxtasis y alegría. Mi alma siente tu serenidad y resplandor. Dirigiéndose directamente a mi anfitrión, continuó. Sabiendo que estabas ocupado, estoy aquí para servirte. Nos dará un gran placer que compartas el pan con nosotros, dijo mi amigo volviéndose hacia mí, y juntos pasamos al comedor. Nuestra cena fue deliciosa, y cuando terminamos mi anfitrión reanudó su conversación, relatando muchas de sus experiencias personales con Ariel. Fueron realmente notables, es decir, hablando solo desde el lado humano de nuestra conciencia, pero desde el punto de vista de nuestra divinidad, todo fue y es supremamente natural. De repente, un rayo de luz, o más bien un tubo de luz, entró en la habitación y, por la conversación, supe que era el rayo gemelo de mi anfitrión quien hablaba. En un momento, el rayo se dirigió hacia mí y dijo: Amado, permíteme presentarte al hermano, a quien nuestro maestro Ariel me ha solicitado que conozca. Vi a su rayo gemelo y la escuché con tanta claridad como si estuviera en la habitación junto a nosotros. Esta forma de comunicarse es una experiencia maravillosamente feliz y es posible condensar la luz de tal manera que se forme un tubo en el que se puedan transmitir el sonido y la visión. Era tan real como un reflector. Mi anfitrión insistió en que hiciera de su casa mi casa hasta el día de nuestra partida a las montañas. Partimos antes del amanecer el 7º día después de nuestro encuentro, y fue una de las experiencias más memorables de mi vida hasta ese momento. Todo lo que me había dicho resultó ser cierto, hasta el más mínimo detalle. Nuestra llegada al Valle Secreto fue un acontecimiento sumamente alegre y nuestra felicidad fue muy grande. Conocí al rayo gemelo de mi anfitrión y a su hijo, y luego me mostraron el antiguo edificio, donde tantos estudiantes habían recibido la verdadera comprensión de las leyes del ser y alcanzado su libertad eterna.
Fue una sensación maravillosa estar en el lugar donde el gran poder divino había estado concentrado durante tantos siglos y donde los maestros ascendidos habían hecho un retiro para realizar parte de su trabajo. Me senté a contemplar las bendiciones que habían recibido los estudiantes que habían tenido el privilegio de acudir allí, cuando el maestro Ariel me dirigió la palabra. Hijo mío, comenzó, te estás acercando a una maravillosa liberación. Mantente firme en la aceptación continua de tu propia presencia maestra interior y tendrás un motivo justo para un gran regocijo. Extendió su mano derecha y el velo entre lo visible y lo invisible se descorrió. Quiero que veáis, continuó, como nosotros que hemos ascendido, la sublime y majestuosa actividad de nuestro mundo. Aquí, continuamente damos testimonio, como hijos de Dios, porque ya no hay duda, ni miedo, ni imperfección dentro de nosotros. Siempre recordaré la alegría y el privilegio que fue mío durante los días que pasé con esas maravillosas personas. Todos los días, dijo Ariel, serás testigo del uso de los rayos de luz y sonido que aniquilan el tiempo y el espacio, y que la humanidad está destinada a utilizar en un futuro cercano, tan naturalmente como ahora utiliza el teléfono. Esta es una de las actividades más estupendas que el individuo puede aprender a dirigir. Un rayo de luz puede ser dibujado y controlado, de modo que puede ser utilizado como un lápiz, para escribir sobre metal o en el cielo, y la escritura permanecerá visible mientras lo desee quien la dirige. Cuando el estudiante es lo suficientemente fuerte para oponerse a las opiniones del mundo de la ignorancia, entonces está listo para dar testimonio de las maravillas de las actividades individuales de Dios manifestadas por los maestros ascendidos. Hasta que pueda hacer esto, el poder de la sugestión y la radiación de la duda de los demás lo perturbarán intermitentemente hasta tal punto que muchas veces abandonará la búsqueda de la verdad. La interrupción del flujo constante de instrucción es discordia. La discordia es la cuña y la vía sutil, por la cual la fuerza siniestra de esta tierra entra en la actividad externa de un estudiante que ha decidido enfrentarse a la luz. Esa actividad es muy sutil, porque es un sentimiento, y se infiltra en uno antes de que uno se dé cuenta de su existencia. Es persistente más allá de lo creíble y su crecimiento es tan insidioso que uno no se da cuenta de lo que ha sucedido hasta que el impulso ya está en marcha. Este sentimiento comienza como una ligera duda. Basta con sentir una duda 2 o 3 veces hasta que se convierte en desconfianza. La desconfianza se arremolina 1 o 2 veces en el cuerpo emocional y se convierte en sospecha, y la sospecha es autodestrucción. Recuerda esto, hijo mío, cuando regreses al mundo exterior, y encontrarás que es una salvaguarda que te acompañará a través de cada experiencia en la vida, manteniéndote libre de la discordia. Si alguien envía sospechas, él será sospechoso, porque cada uno tiene en su mundo exactamente lo que pone en él, y este, decreto eterno irrevocable, existe en todo el universo. Todos los impulsos de la conciencia viajan de regreso al punto central que los envió, y ni siquiera un átomo escapa. El verdadero estudiante de la luz se enfrenta a la luz, la envía ante él, ve su resplandor envolvente en todas partes donde se mueve y la adora constantemente. Se aparta de las dudas, los temores, la sospecha y la ignorancia de la mente humana y solo conoce la luz. Esta es su fuente, su ser verdadero. Con estas palabras de despedida, Ariel se despidió de mí y volví a la rutina diaria de mi vida exterior.